Hola, hola, ¿qué tal? ¿Cómo están ustedes? Encantado de estar nuevamente en un nuevo programa. Y por si acaso, quiero ser muy claro y hacer esta declaración. A pesar de ustedes, estimados auditores, que estén viendo en pantalla, no significa por ningún motivo que estamos en el programa El Derecho de Cada Día, sino que estamos en el programa Hablemos de Copropiedad y tenemos a estos tremendos invitados, ¿verdad? Que además son muy conocidos ya por todos, ¿verdad? Y por supuesto por mí, y amigos, digamos, desde hace ya muchísimos años. Así que estamos con precisamente Marco Antonio Sepúlveda y Ananías González para tratar el tema que hoy vamos a conversar. Pero primero los saludamos. Marco Antonio, Ananías, un tremendo gustazo de tenerlos en mi programa. Gracias, Aníbal. Efectivamente, podríamos invertir los papeles, ¿no? Nosotros entrevistarte con Ananías a ti, ¿no? Y de hecho es una invitación que tenemos pendiente porque un día nos gustaría, obviamente, hablar de copropiedad, así que luego te invitaremos, ¿no? Cuando gusten, Sí, encantado. sí, 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 por supuesto. Bueno, y tampoco que la gente, que tus auditores vayan a pensar que el programa de la semana pasada, ¿no? Porque me repetí el plato, ¿no? Pero feliz, no, feliz, la verdad que, y como estudio, ¿no? Como Sepúlveda Escudero y Compañía Limitada, feliz de estar acompañando tu programa y sí, tanto tiempo que nos conocemos, así que encantado. Bien, Ananías, ¿qué tal? ¿Cómo están? Buenos días. Sí, así es, efectivamente, queridos auditores, hicimos un canje hoy día con Aníbal, así que él prontamente estará con nosotros. Encantado de estar en tu programa, Aníbal, como siempre, un agrado compartir, así que esperamos que resulte un programa igual de bueno que lo que tú en forma habitual tienes con la gente que invitas. Muchas gracias. Bueno, mi invitado, hemos tenido la gran suerte de que todos, digamos, conocen muchísimo el tema de la copropiedad y eso significa entonces que los temas los hemos podido profundizar bastante. Ya se presentaron ellos solos, ¿verdad? Tenemos entonces a Marco Antonio Sepúlveda y a Ananías González, ambos son socios del estudio jurídico Sepúlveda y Escudero y Compañía Limitada, los dos expertos en copropiedad inmobiliaria y por supuesto que conductores del programa El Derecho de Cada Día, que por esta misma emisora, ¿verdad?, sale todos los días martes a las 17 horas. Por lo tanto, mi recomendación es que quienes quieran saber más de otros temas relacionados con el derecho, entonces lo escuchen porque de verdad son programas demasiado instructivos que nos ayudan mucho a nosotros, los que no tenemos idea de derecho, ¿verdad? Y de todo lo que esté relacionado con lo jurídico, podemos ir entendiendo poco a poco lo que está sucediendo y también tenemos las opiniones de expertos en el tema, como lo son Marco Antonio, también Ananías González y por supuesto que nuestro amigo Claudio Escudero, ¿verdad? Entre los tres hacen ese programa que de verdad es un lujo poder escucharlo. Bien, pasando ahora directamente al tema que nos convoca en el día de hoy, debemos recordar que en el programa anterior estuvimos revisando los derechos de los propietarios y los residentes. Y por supuesto que estuvo Marco Antonio Sepúlveda, lo acompañó también José Manuel Figueroa, que le mandamos un saludo, los dos también conocedores del tema de la copropiedad, y quedaron muchísimas cosas relacionadas con las obligaciones, las infracciones, las sanciones y también las multas a residentes y copropietarios. Y ese es el tema que vamos a comentar hoy. Pero antes, sabiendo que muchos ya tienen conocimiento del tema, quiero empezar por una pregunta sumamente básica, pero relacionada con lo jurídico. Y la primera pregunta para Ananías es, ¿qué significa jurídicamente vivir en copropiedad? ¿Cómo me podría explicar a mí que es primera vez que estoy viviendo en un departamento y vengo en una casa y yo antes vivía en el campo? Perfecto, perfecto, Aníbal. Bueno, debemos recordar a nuestros oyentes, ¿cierto?, que la copropiedad inmobiliaria es un régimen especial de propiedad. ¿Okay? ¿Y cuál es la gracia de este régimen especial? Es que los mismos espacios físicos, ¿cierto?, convergen unidades y bienes comunes. ¿Okay? Por tanto, la esencia de la copropiedad es que existe una unidad de la cual uno es dueño exclusivo. Yo soy dueño de mi departamento, soy dueño de mi casa, y a su vez soy, comillas, comunero
con el resto de los copropietarios en los bienes comunes. Estos dos conceptos de unidad y de bienes comunes o de porcentaje de los bienes comunes, lo que se conoce como alícuota o alicuota o derecho del condominio, es la esencia de la copropiedad y siempre van de la mano. Por tanto, si uno va a vender una unidad, si uno va a arrendar una unidad, si uno va a hipotecar una unidad, siempre estos dos elementos son uno solo. ¿Okay? Eso es jurídica está dando lo que es la copropiedad, que tiene un régimen especial, tiene una ley especial, que es la ley número 19.537 del año 97, ¿cierto? Que actualmente está quizás a puerta de ser derogada por un proyecto de ley que no sabemos cuándo va a salir. Pero, volviendo a tu pregunta en la esencia, este es un régimen especial de propiedad regulado por una ley propia y por un reglamento de la ley. Y es esa ley, ese reglamento de ley al cual deben regirse los copropietarios ocupantes de esa unidad. Me gustaría complementar una sola cosita. Sí, por favor. Una sola cosita. Perdona, Aníbal. La explicación jurídica es perfecta, la que nos entrega Ananías, pero además, dado que la gente que nos está escuchando, no todos son abogados, entonces me gustaría aterrizarlo más aún, que eso se traduce en una serie de derechos, pero también de obligaciones que tienen o que tenemos, porque me incluyo, yo vivo en un condominio, Aníbal, yo vivo en un condominio casa, así que tenemos quienes vivimos en un condominio, ¿no? Que son distintos al ejemplo que tú pones, a esa persona que vive en el campo, aisladamente, etcétera, etcétera. Y yo creo que eso hace conectar quizás con el tema de este programa, ¿no? Estos derechos y obligaciones que tenemos los copropietarios. Es decir, nuestra libertad se ve un poco más restringida, si tú quieres, para emplear términos más prácticos, ¿no? Se ve bastante más restringida que si yo estuviese viviendo en esa casa del campo que tú estás señalando. Por ejemplo, en la casa del campo, si yo me subo arriba al techo con un megáfono y me pongo a gritar, y en una de esas ni siquiera me van a escuchar, ¿no? Los vecinos. En cambio, si yo salgo a los pasillos del departamento o incluso en el living de mi casa, me pongo a gritar con un megáfono, a hacer ruido, bueno, efectivamente eso va a traer consecuencias, ¿no? Ok, perfecto. Bueno, justamente la pregunta siguiente, que era para ti, Marco Antonio, pero ahora la pido que la podamos compartir también con Ananías, es si existe alguna obligación de los residentes a acatar las normas o acuerdos de asamblea si ellos no estuvieron presentes o si votaron en contra de ella. Existen obligaciones de las personas a tener que acatar la ley, a tener que acatar las normas del condominio, los acuerdos de asamblea. ¿Existe esa obligación? Sí, por cierto, aunque cada vez creo que se nos olvida más, ¿cierto? Hoy por hoy seguimos estando aún en un estado de derecho. Las leyes, las normas que cumplirlas. Y en materia de copropiedad, Aníbal, hay una norma específica que contempla que los acuerdos de la asamblea válidamente celebrados son obligatorios para aquellos que concurrieron con su acuerdo, para aquellos que concurrieron y no estuvieron de acuerdo, e incluso para aquellos que no asistieron a esa asamblea. Por tanto, uno podría hablar que en materia de asamblea de copropietarios hay un efecto expansivo del acuerdo como tal. Y están obligados a cumplir. Entonces hay mucha gente que a veces dice, oye, pero que fueron tan poquitos. Sí, fueron tan poquitos, pero esos poquitos cumplieron con el quórum legal y ese quórum legal obliga al resto a cumplir con ese acuerdo. Correcto. Ok. Y eso entonces significaría que aunque yo no esté de acuerdo o aunque yo no haya firmado nada porque vengo llegando del campo, ¿verdad? Y me doy cuenta de que no estoy de acuerdo con que hayan ruido, con que no estoy de acuerdo con que me pongan restricciones para usar el jardín, ¿verdad? Con mis mascotas, porque traje 4 perros, ¿verdad? Y 6 gatos, porque como vivía en el campo me traje toda mi familia, ¿verdad? Entonces, no estoy de acuerdo con eso. ¿Qué hago en ese momento si yo considero de que las normas de esa comunidad no están, digamos, de acuerdo con mi visión o mis principios o incluso mi forma de vida? Marco Antonio. Bueno, lo primero, partiendo de la premisa, como dijo Ananías, las normas en un Estado de Derecho son para cumplirse.
las normas del reglamento también deben cumplirse porque así lo dictamina la ley de copropiedad inmobiliaria, y los acuerdos también deben cumplirse como los acuerdos del comité de administración, agrego, como los acuerdos del comité de administración. Por lo tanto, quien el día de mañana esté en desacuerdo, ya sea con una norma del reglamento de copropiedad, con un acuerdo de asamblea o con un acuerdo de comité, si es que evidentemente su punto de vista no es escuchado y en consecuencia no es modificado ese acuerdo, porque uno perfectamente podría ir a la asamblea siguiente, ¿no es cierto, Aníbal?, plantear el punto y quizás discutirse y cambiarse, ¿no?, el acuerdo. Si eso no sucede, la única vía que te queda es recurrir al juzgado policial local, justamente para que el juez dirima ese conflicto, ¿no? Y recordarle a la gente que incluso puedo yo recurrir al juez de policía local respecto de una norma del reglamento de copropiedad. Eso es re importante saberlo, ¿no? El día de mañana yo puedo estar muy en desacuerdo. Por ejemplo, en el reglamento está la prohibición de tener mascotas, y yo no estoy de acuerdo con eso. Bueno, yo ese tema lo puedo ventilar en el juzgado de policía local. No estoy diciendo que me vaya a ir bien o mal. En definitiva, el juez tendrá que fallar de acuerdo al mérito del proceso. Esa es la única alternativa que uno tiene, Aníbal. Bueno, ahora, salvo que el día de mañana sea algo muy grave, que se esté afectando una garantía fundamental, otra vía podría ser el recurso de protección, ¿no? Pero la vía normal es el juzgado de policía local. Es decir, yo tengo la opción que si por esto mismo estoy para una asamblea extraordinaria, porque sabemos que es ahí donde se tendría que cambiar el reglamento de copropiedad. Claro. Entonces, pero la mayoría rechaza mi posición, digamos, de eliminar esa prohibición. Yo todavía tengo la opción de ir al juzgado de policía local. Correcto, Aníbal, correcto. Okay. Ahora, eso no significa que el juez te vaya a encontrar la razón, pues sí, evidentemente, pero esa es la alternativa que tú tienes, ¿no? Claro, o sea, no termina, digamos, con que la comunidad me diga que no, sino que yo tengo otra instancia. Así es, en la ley de copropiedad inmobiliaria, en la ley 19.537, hay norma expresa que faculta a cualquier copropietario para poder recurrir en contra de alguna norma del reglamento de copropiedad cuando ésta sea ilegal, arbitraria o incluso cuando no guarde relación con la realidad del condominio. Eso es una expresión bastante interesante. Otra, Ananías, en el caso de que pensemos que en este mismo ejemplo el juez falla en contra mía otra vez. Ahí basta, ¿verdad? Se termina todo, o yo tengo otra instancia de apelación. No, ahí podría ejercerse o interponer un recurso de apelación ante la Corte de Apelaciones para que la Corte de Apelaciones resuelva el tema. Siempre tiene esa instancia. Se podría continuar entonces. Sí. Ahora, ojo, hay un punto interesante en lo que dice Marco Antonio, lo que dices tú, Aníbal. Y Marco Antonio lo precisó muy bien. El reclamo tiene que ser por alguna ilegalidad, alguna arbitrariedad, no porque a mí no me gustó la decisión, porque vuelvo al ejemplo tuyo, sacando el tema, ¿cierto?, de las mascotas, de la tenencia responsable, olvidémonos de esa parte, no porque a mí no me gusta la decisión, ¿cierto?, yo voy a poder interponer todas las acciones que quiera, o sea, voy a poder hacerlo, pero no significa que tenga la razón. El trasfondo de esto, como dice Marco Antonio, tiene que haber una ilegalidad, una arbitrariedad, porque si no, en verdad es perder el tiempo. Correcto. Ok. Entonces, eso es bueno que quede claro, porque muchas veces las personas creen que basta con que, o se quedan con lo que responde el comité de administración, ¿verdad? Pero está la instancia. Y ahora recordemos, antes de empezar, digamos, con las obligaciones, porque esto es parte, digamos, de los derechos también que pudieron haber conversado la semana pasada y que por el tiempo no nos alcanzó. Las personas... cuando se sienten, tal como decíamos, vulnerados en sus derechos, pueden recurrir al juzgado de policía local. Pero también está la instancia que se puede lograr en una asamblea extraordinaria, ¿verdad?, revertir un acuerdo de asamblea, de otra asamblea o del comité de administración, ¿verdad?, o incluso el reglamento de copropiedad. Ahora, ¿cuáles serían, por el momento, los quórum para yo poder entonces lograr revertir este acuerdo, Marco Antonio? Mira,
varias cosas, un par de precisiones. Primero, no tiene por qué ser necesariamente una extraordinaria. La extraordinaria sería para efectos de modificar el reglamento. Eso sí, pero el día de mañana no olvidemos que también me puede afectar, Aníbal, una decisión, un acuerdo de una asamblea ordinaria. Porque recordemos claramente que las materias de asamblea extraordinaria son poquitas, digamos, están detalladas, por decirlo en alguna forma, en la ley. En consecuencia, la mayoría de las veces los acuerdos más bien se toman en asambleas ordinarias, los que a veces no me gustan o me afectan. En cambio, la asamblea extraordinaria, y tú tienes mucha razón, es necesaria para modificar el reglamento, sobre todo cuando hay una norma, por ejemplo, que no nos gusta y logramos convencer al resto, ¿no? Ahora, los quórum son bastante altos, porque claro, en asamblea ordinaria, al final sabemos que en segunda citación es con los que asistan, ¿no? En cambio, en asamblea extraordinaria yo siempre me pierdo, incluso que soy bien disléxico con el tema de los números, porque sabemos que no, y Ananías te lo puede refrendar, ¿no? Si yo no tengo la ley, no me atrevo a dar porcentajes porque normalmente suelo equivocarme, así que siempre lo abro. Ahora, lo que sí le puedo decir, son quórum bastante altos, estamos hablando de quórum de 80% aproximadamente. No sé, Ananías, si tú tienes ahí la ley a la mano, ¿no? El porcentaje exacto que se requiere para la asamblea extraordinaria modificatoria del reglamento. 80% en primera citación y 60% en segunda citación. No estaba tan mal, pero de verdad que no me gusta carrilearme, Aníbal, porque yo siempre que me preguntan un porcentaje de algo que esté en la ley, te lo juro que lo vuelvo a leer, porque además, ojo, para que la gente sepa, la ley establece distintos porcentajes dependiendo la materia que se trate en materia de asamblea extraordinaria. Y además hay un doble quórum, porque hay un quórum para formar la asamblea y otro quórum para adoptar acuerdos, y más encima varían en primera y segunda citación. Entonces yo el consejo que le doy siempre, incluso a mis alumnos, mire señor, cuando le pregunten esto, no se carrilee, abra la ley y mejor revise, porque las posibilidades de cometer un error son bastante altas. Sí, efectivamente. Bueno, eso es lo que sucede entonces. Nos queda claro de que hay asambleas ordinarias donde se puede revertir un acuerdo de asamblea ordinaria, por supuesto, obvio, o extraordinario. Perdón, ojo, y también se puede revertir un acuerdo de comité por parte muy de la asamblea. Importante, claro. Muy importante, sí, eso. De acuerdo, sí. y eso también es súper importante, porque a veces, si yo doy una buena razón para justificar el acuerdo que tomó el comité de administración, entonces, y lo entiende, puede revertir un acuerdo. Pero mi consulta es la siguiente ahora, de acuerdo a lo que acabas de decir, Ananías. Si la asamblea tomó una decisión, una asamblea ordinaria tomó una decisión, cualquiera sea, ¿el comité de administración estaría facultado para revertirla, para anularla? ¿Ananías? No, yo pienso que no. Yo pienso que no. Aunque, ojo, si bien el comité representa a la asamblea ordinaria, una cosa es que la represente y otra cosa es que pueda modificar los acuerdos de ella, ¿no? Es una pregunta bien interesante, no sé qué opina Marco Antonio. No, yo coincido, coincido plenamente porque la asamblea es el órgano superior de administración del condominio, en consecuencia es el supremo, por decirlo de alguna forma, ¿no? Es el supremo. Entonces, la asamblea sí puede dejar sin efecto un acuerdo de comité, pero a mí me parece que un comité no podría dejar sin efecto un acuerdo de asamblea. Al menos yo coincido plenamente con Ananías. Sí, como dice Marco Antonio, por ahí la asamblea está definida como el organismo máximo de deliberación dentro de la estructura de una copropiedad. Claro. Así es. De hecho, yo, sin ser abogado, pienso también exactamente igual que ustedes, y tenemos que pensar que parte de las funciones del comité, que lo vamos a hablar prontamente en otro programa, es justamente supervisar o velar por el cumplimiento de los acuerdos de asamblea. Así es, por lo tanto, ejecutarlo en definitiva. Ejecutarlo, ¿no? ¿Verdad? Claro. Por lo tanto, mal podría eliminar un acuerdo, digamos, de quien le dio la orden de ejecutar. Así es. No, porque es su superior jerárquico, por decirlo en términos sencillos, ¿no? La asamblea. Claro. Sí, correcto. Bueno, ya tenemos clarito entonces estos puntos. No sé si de lo que hemos conversado hay algo que quieran como profundizar o aclarar, algún error mío o que les quedó pendiente.
No, error no había ninguno, Aníbal, error no había ninguno. Bueno, todos podemos cometer errores, nadie es infalible, pero error no había ninguno. Ananías, no sé si tú tienes algo que agregar, pero me parece que hemos No, creo que agotado vamos, bien el punto, ¿no? Hemos agotado vamos, bastante bien el punto. sí, Porque creo que tampoco nos vamos. podemos ir al detalle, no podemos entrar en detalles, digamos, porque... Ya, ok. Ahora, yendo ya definitivamente a las obligaciones que tenga que tiene el residente y también en este caso el propietario, por supuesto, una de ellas es que tienen prohibición los residentes de efectuar construcciones o alteraciones o cambiar sus destinos a los bienes de dominio común y a los que se le haya otorgado el derecho a uso y goce exclusivo. Efectivamente, así como podríamos entender esa parte de la ley. Sí, yo al menos hubo una partecita que perdí, pero o sea que te estaba refiriendo que es la alteración del destino, ¿no? Sí, Lo que sí no me perdí es de la unidad o de los bienes comunes, de la estimado Aníbal. unidad, De la de la unidad, unidad. perfecto, porque Perdón, bienes ya, comunes, bienes sí, es que comunes. esa duda me quedó. Bueno, efectivamente, eso es materia de asamblea extraordinaria, es decir, eso puede suceder, puede acontecer, pero en la medida que hay un acuerdo de asamblea extraordinaria y con los quórum que recién estábamos conversando que la ley exija para esa situación. Te insisto, no tengo en este minuto la ley abierta, así que no recuerdo en este minuto el quórum exacto que necesitaríamos, pero siempre son quórum altos, ¿no? Son porcentajes altos, tanto para formar la asamblea como para adoptar acuerdos. El artículo 17 la ley lo menciona en forma expresa. Exacto. Ahora, pensemos en que queremos hacer una alteración en alguna parte y la asamblea lo acepta. El procedimiento sería que hasta ahí basta, habría que hacer un acta, el acta debe ser notarial. ¿Qué hacemos después? ¿Podemos ejecutar inmediatamente la obra o habría algún otro paso que dar, Ananías? Estamos hablando, perdón, de una alteración del bien común. ¿Sí? A ver, como dice Marco Antonio, la alteración, ¿cierto?, de un bien común requiere el acuerdo de la asamblea extraordinaria y que se cumpla con los quórums que la ley exige. Y para eso, evidentemente, tienen que agotarse con las formalidades antes, durante y después en realizar la asamblea. Y eso lleva un agregado que va a implicar que tiene que haber un cambio en la modificación del plano. Porque aquí el bien común que estoy inventando, que está destinado quizá a bodega, ahora va a ser estacionamiento o va a ser bicicletero, y eso da origen a que la copropiedad tenga que ser modificada a nivel de plano. Por tanto, hay una instancia más. Por aquí, tu pregunta es interesante porque es un tema que va a dar lugar a que, por un lado, se aplican normas de copropiedad y también va a haber que aplicar normas de derecho urbanístico de construcción, por cuanto la copropiedad como tal cambia. Y ese plano de copropiedad, ¿cierto?, va a tener que ser firmado, en este caso, por el representante del condominio, el comité o el administrador, según sea el caso, ser ingresado a la dirección de obras municipales, ser aprobado por la dirección de obras municipales, y después va a tener que ser archivado este plano en el Consejo de Raíces. Por tanto, es una vuelta bastante larga. El tema no se agota, Aníbal y auditores, con la simple selección de la asamblea. Aquí, Ahora, como decía, conversan temas de copropiedad y temas urbanísticos. de acuerdo. Entonces, pensemos en que, para que el ejemplo sea correcto, que la Asamblea aprobó, porque es conveniente, digamos, entonces aprobó hacer esta modificación. Debo hacer un acta. ¿Esa acta debo reducir a escritura pública o basta con un acta común y corriente de las que pego en el libro de acta y con eso bastaría? Yo recomiendo que sea reducida escritura pública, por cuanto esa acta va a tener que ser también ingresada en algún momento a la edición de obras municipales. ¿Okay? Okay. Junto con el plan de copropiedad. Pero con una salvedad, tiene toda razón Ananías, pero no es obligatorio, Aníbal. No. Ahora, está claro, recomendando. Pero claro, bastaría entonces exactamente. con un acta notarial común y corriente o basta con que sea el acta que se pega en el libro de acta. Bueno, a mi juicio podría serlo perfectamente, sobre todo que estamos en un periodo en que se está poniendo de moda esto de intentar desnotarizar trámites, ¿no?
Porque claro, la reducción de escritura pública es un gasto adicional. Ahora, claro, ya nosotros lo abogamos por defecto cuando tenemos o queremos hacer algo ante una entidad pública, ¿no? Como en este caso la dirección de obra, claro, para evitarnos problemas, que nos cuestionen, etcétera, reducimos a escritura pública. Pero reitero, no es obligatorio, ¿ah? No es obligatorio. Ya. Ahora dijo Ananías algo que es importante también aclararlo. Pensemos entonces que hicimos todo lo que nos recomienda Ananías y Marco Antonio. Hicimos el acta. Da lo mismo si la reducimos a escritura pública o la hacemos firmar por el notario o llevamos el libro, ¿verdad? Dijo algo súper importante Ananías, que debe ser aprobado por la dirección de obra. ¿Y qué pasa si no es aprobado por la dirección de obra? Tenemos el acuerdo de asamblea y la asamblea es soberana, ¿verdad? Entonces, ¿podría la dirección de obra ir contra la voluntad de la asamblea? Más que por contra la voluntad de la asamblea, Aníbal, podría haber algún problema técnico. Y sea algo bien curioso, porque por un lado, como tú bien dices, hubo un acuerdo de asamblea, ¿cierto? Pero no se cumple con las formalidades para darle publicidad a este acuerdo, porque les recuerdo de que esta asamblea, ¿cierto? Después va a tener que ser inscrita al margen del registro de hipoteca y gravamen, donde consta el reglamento de copropiedad, por cuanto aquí cambió la copropiedad. Y en el caso en particular que tú mencionas, el consorcio de raíces va a pedir el plano aprobado a la presión de obras municipales. ¿Por qué? Porque la copropiedad, desde el punto de vista constructivo, desde el punto de vista planimétrico, requiere un plano de copropiedad. Eso es uno de los requisitos para que la copropiedad, nazca la vía del derecho. Es un prerequisito para que la dirección de las autoridades municipales, como ustedes saben, ¿cierto?, emite certificado. Por tanto, el Consejo de Bienes Raíces va a pedir el plano de copropiedad en virtud de la cual se modificó un bien común. Entonces, okay, entonces ese acuerdo va a carecer de publicidad y no va a producir efectos jurídicos. Es lo mismo, olvidemos es lo mismo, por ejemplo, si tú modificas el reglamento de copropiedad, estoy inventando, Aníbal, y pasas de cortinas café a cortinas blancas, ¿cierto? Sí. Mientras tú no inscribas esa modificación en el Consejo de Raíces, que como también ustedes saben, es una vuelta bastante larga, hay que pasar por el archivero judicial, y podemos darle una casa entera a eso, ¿cierto? Y allí Marco Antonio se puede reír un rato de mí. Para darle publicidad a ese acuerdo, debe constar la inscripción, ya sea como su inscripción o como inscripción marginal, en la respectiva inscripción del reglamento original. Pues si no, no hay publicidad. Okay. Sí, bueno, sí, claro. Lamentablemente tenemos que hacer una pausa y volvemos en unos minutos más y vamos a continuar con Marco Antonio Sepúlveda y Ananías González, ambos socios del estudio jurídico Sepúlveda y Escudero y compañía limitada. Por supuesto que los dos, ya todos saben, expertos en copropiedad inmobiliaria. Por lo tanto, vamos y volvemos. Bien, ya estamos de vuelta para seguir conversando sobre este tema que está relacionado con las obligaciones y las prohibiciones para las comunidades, para los copropietarios en general, y luego vamos a hablar también sobre las sanciones que establece la ley, incluso las multas o la forma de sancionar todo eso. Antes, debo saludar a Valle Azul, que es una empresa líder en limpieza y mantención de piscinas. Debemos, y es recomendable, dejar en manos de profesionales la mantención de las piscinas de los condominios y también de particulares, porque es necesario, por todo este sistema, digamos, de protección y de profesionalismo para cuidar la salud de las personas, que sea ejecutada esta labor por expertos en el tema. Para mayor información pueden llamar o escribir al WhatsApp más 56 961 206 001. También tenemos y saludamos a CCS, Corredores de Seguros. Nuestros amigos de CCS cuentan con más de 20 años de experiencia asesorando y asegurando a las comunidades de edificio y condominio. CCS, Corredores de Seguros, brinda una atención personalizada, lo que es muy importante, y un exclusivo apoyo para la tramitación de los siniestros cuando estos ocurren. Para contactarse con nuestros amigos de CCS, pueden ustedes buscarlos en segurosccs.cl o en el teléfono 228-338-715. Y para las certificaciones de ascensores y también de todo lo que esté relacionado con el transporte vertical, puede llamar a nuestros amigos de que confiamos muchísimo, que es AIS Certificadores.
Ellos están inscritos en primera categoría en el Ministerio de Vivienda y Urbanismo. Para más información pueden visitar la página de AIS, que es aiscertificadores.cl. Bien, antes de continuar conversando sobre este tema, quiero saludar a Sergio Jara. Él es de Soma Administraciones y nos hace la siguiente consulta. Dice, está escuchando el programa y dice, no lo han dicho, pero el comité para poder modificar ciertos puntos, materia o tomar decisiones, debe contar con las facultades expresas mediante acuerdo de asamblea. Para ello, o sea, por la coma me equivoqué, acuerdo de asamblea para ello. Si no es así, no puede modificar ni tomar decisiones relevantes sobre alguna materia o incluso administrativa, cosa que no sucede. No era una pregunta, sino que es un comentario que me gustaría, si ustedes lo entendieron, tener la opinión de ustedes. Sí, quizá habría que precisarlo un poco más, lo que dice Sergio. Yo entiendo que, claro, seguramente fue un WhatsApp o algo. Un WhatsApp, y uno escribe en términos bastante telegráficos, nos sucede a todos, ¿no? Pero sí hay que entender algo que es muy relevante en esto, ¿no? El comité de administración, por ley, representa a la asamblea de copropietarios. Y fundamentalmente, ¿a qué asamblea? A la ordinaria. Es decir, el comité de administración, mientras la asamblea ordinaria no diga otra cosa, estoy tratando de explicarlo en términos muy pedagógicos, Aníbal, ¿no? Mientras se entiende perfectamente. Mientras la asamblea ordinaria no diga lo contrario, no revierta una decisión del comité, el comité puede tomar todas las decisiones que podría tomar una asamblea ordinaria. Ahora, una modificación más reciente en el tiempo agregó algo respecto del comité, que es que una asamblea extraordinaria podría delegar en el comité de administración facultades de asamblea extraordinaria. Por lo tanto, ahí tendríamos un supercomité, por ponerle un nombre, ¿no, Aníbal? Porque sería un comité que tendría las facultades ordinarias, que son las normales que tiene, de asamblea ordinaria, y podría eventualmente tener una o todas, dependiendo las que le delegue una asamblea extraordinaria al comité. Eso Marco Antonio, perdón, para poder entenderlo bien, debería quedar entonces estipulado en esa asamblea ordinaria el punto específico o los puntos específicos, redactados apropiadamente con esas facultades, ¿verdad? O sea, extraordinaria. La ordinaria, en la ordinaria no necesito nada porque por ley el comité las tiene. Sí. En cambio, si el día, por ejemplo, voy a inventar, hablemos de un acuerdo típico, asamblea extraordinaria. Por ejemplo, alteración de los bienes comunes que estábamos hablando recién, o de una unidad incluso. Bueno, perfectamente el día de mañana se podría delegar en el comité de administración que en el futuro sea esta entidad la que apruebe alteraciones en los bienes comunes. Eso tendría que decidirlo una asamblea extraordinaria y especificarlo muy bien. Por eso que también yo siempre digo, ojo con las actas. Las actas tienen que quedar bien redactadas, porque si las actas no quedan bien redactadas, luego en la dirección de obra o en el banco, donde sea, no te las entienden, pues, Aníbal. Claro. Perfecto, ahora nos queda entonces clarísimo. Sí, perdón, un comentario, Aníbal. Yo creo que lo que dice el auditor, ¿cierto? Es una suerte de confusión que se dio, sobre todo, yo diría, en los primeros años de la modificación legal, que se la Marco Antonio, ¿cierto? Que fue en el año 2014, que Marco Antonio la modificación legal. Sí. Incluso más, muchas fiscalías de bancos, ¿cierto? Cayeron en ese error. ¿Por qué? Porque la redacción, ¿cierto?, que la ley de copropiedad da a ese numeral no es muy feliz, porque dice delegación de facultades el comité de administración. Por tanto, muchos bancos durante un par de años sostuvieron que el comité necesitaba para todo que la asamblea extraordinaria delegara facultades, lo cual evidentemente es un error, por cuanto se refiere ese artículo a materias propias de asamblea extraordinaria. Eso significa que, tal como dice Marco Antonio, en todo aquello que no sea extraordinario, el comité tiene amplias facultades y no requiere que nadie le esté delegando facultades. Ojo con eso. Incluso, incluso el comité, perdón, Aníbal, es que esto es re importante. El comité, no nos olvidemos que incluso puede dictar reglamentos internos. Es que eso es re importante. Puede dictar reglamentos internos y se van a mantener vigentes
mientras una asamblea no los modifique o no los deje sin efecto. O sea, es una demostración evidente de las facultades de administración que tiene el comité. Ahora, referente a eso, lo que decía Ananía, hasta el día de hoy está sucediendo que algunos bancos, cuando se hace alguna modificación, digamos, y se lleva al banco, ¿verdad? Y ahí uno lo entrega en el banco y lo llevan a fiscalía, que le llaman, ¿verdad? Muchas veces estos abogados, ¿verdad?, de los bancos no tienen mucha claridad, entonces exigen lo que está diciendo Ananía, ¿verdad?, provocando un problema enorme para la comunidad, porque lograr hacer entender a un abogado, digamos, que no conoce el tema de la copropiedad, porque ellos ven otras cosas, que las facultades que entrega la ley al comité, ¿verdad?, son X, o que si el comité puede nombrar a un administrador o darle facultades, ¿verdad?, basta con eso, ¿verdad?, sino que piden, digamos, que se haga una asamblea extraordinaria para que le den esa facultad al comité de administración. Eso, Aníbal, tienes toda la razón, y refrendando lo que dijo Ananías, que es muy interesante, es un problema bastante complejo porque, claro, si yo leo el tenor literal del artículo 17, cómo queda redactado el numeral respectivo, da esa sensación, ¿no? Porque quedó redactado así, ¿no? Delegación de facultad en el comité, y esa frase es amplísima, o sea, podría ser incluso si el día de mañana el comité necesitara facultades para girar un cheque, por ejemplo, ¿no? Claro. Pero claro, efectivamente, esa interpretación no se puede hacer, pero para no hacer esa interpretación hay que conocer muy bien la historia de la ley modificatoria. Y los que hemos estudiado la ley modificatoria sabemos perfectamente que no se refería a eso, se refería a delegar facultades enumeradas en el artículo 17, es decir, delegar facultades que son propias de una asamblea extraordinaria. Porque la verdad es que lo otro sería una locura. Imagínate exigir una asamblea extraordinaria para conferir poderes al comité de administración. Sería una locura, además que sería loco, porque imagínate, mira la estupidez de esa interpretación, además, porque conforme a esa interpretación se requerirían una asamblea extraordinaria para delegar facultades en el comité, pero no en el administrador, porque el artículo 17 no habla del administrador. Entonces, claro, francamente sería casi cantinflesco, por decirlo de alguna forma, ¿no? Sí, claro. Bueno, otra de las prohibiciones que tiene la comunidad y digamos la ley de copropiedad está relacionado con que se prohíbe el cambiar de destino su unidad, es decir, los bienes privados, a no ser que obtenga previamente un acuerdo de asamblea y los permisos de la dirección de obras municipales. ¿Cómo entendemos esta parte? ¿Por qué yo, que soy propietario de este departamento, no voy a poder aquí adentro hacer lo que se me antoja? Ananías. Sí, hay que entender, ¿cierto?, de que esa unidad está emplazada dentro, por ejemplo, de un edificio. Y ese edificio, cuando se inició la construcción, cuando se pidieron los permisos para construir algo, se dijo que iba a ser ese algo. O sea, en este caso, el primer vendedor, llámese inmobiliaria constructora, le dijo a la dirección de obras municipales, ¿cierto?, que es la entidad que, desde el punto de vista legal, autoriza, ¿cierto?, las construcciones en Chile, le dijo: señor, yo voy a hacer un edificio de departamentos, no voy a hacer un edificio de oficinas. O sea, ya ahí ya está fijado, el destino de ese inmueble. ¿Ok? Posteriormente, el reglamento de copropiedad de ese edificio también va a dar cuenta de que cuando se pidió el permiso, cuando hubo la recepción definitiva del inmueble, el destino era A. El reglamento de copropiedad va a decir que el destino es A, y en base a ese destino se van a establecer derechos y obligaciones. El edificio, y hace la parte legal, y por todo el punto técnico, el edificio fue construido para ser un edificio residencial y no para ser un edificio de locales comerciales ni un edificio de bodega de productos químicos. Por tanto, si en algún momento alguien quiere adoptar la decisión de cambiar el destino de una unidad, él tiene que recordar, tal como dijimos a propósito de tu pregunta, ¿cierto?, tu primera pregunta, Aníbal, él se encuentra inserto dentro de un régimen de copropiedad. Y con lo que dijo Marco Antonio cuando complementó mi respuesta, él tiene derechos y obligaciones que cumplir. Ergo, va a tener que someterse a la legalidad vigente para poder intentar cambiar el destino. ¿Y cuál va a ser esa legalidad vigente? ¿Cuál va a ser el procedimiento? Va a ser una asamblea extraordinaria.
Ahora, perdón, y luego va a sí. tener que hacer trámite en la dirección de obras también. Bueno, y tal como Con eso. y como dijimos antes del break, aquí confluyen temas de copropiedad, confluyen temas urbanísticos y también confluyen temas constructivos. Y para Así es. eso van a entrar a jugar otros actores. Y el principal nuevamente va a ser la elección de obras municipales. ¿No? Bueno, Podría encontrarte con la siguiente sorpresa, Aníbal, que tú llegues con un lindo acuerdo de la asamblea, pero por normativa urbanística no se permite el cambio de destino, por ejemplo, porque resulta que es una zona declarada residencial dentro de los respectivos planos no ordenadores, no los planos reguladores. Sí hay una excepción por ahí que permite la Ley General de Urbanismo y Construcciones tener un sistema mixto. Por ejemplo, podría ser la del doctor que vive en un departamento y tiene ahí su consulta. Se permite por ahí alguna flexibilidad en eso, pero cambiarla así brutalmente el destino a comercial, por ejemplo, te puedes encontrar con esa sorpresa, Aníbal, que puedes llegar con una linda, insisto, acuerdo. Y la dirección de obras municipales te diga, no señores, que esto no se puede No se hacer, puede. no está permitido, el plano ahora, regulador no lo permite. ok, pero pensemos, claro, yo en el departamento, ¿verdad?, que es habitacional, no voy a poner un restaurante público, digamos, ¿verdad?, porque evidentemente que eso altera absolutamente. Pero ¿qué pasa, por ejemplo, si en mi departamento yo quisiera tener, ahora que hay teletrabajo, mi oficina de administración de edificio, podría ocuparla una parte de mi casa o mi departamento para usarlo? Bueno, era lo que yo estaba diciendo recién. Yo creo que quizá Ananía, que tiene más conocimiento de urbanismo y construcción que yo, lo va a poder complementar, pero hay una norma que lo permite, no recuerdo cuál es en este minuto, pero hay una norma que permite este régimen mixto, por decirlo de alguna forma, en términos sencillos, donde yo en mi unidad habitacional puedo eventualmente en un sector, usar una parte, sí. en una parte, y obviamente que depende qué tipo de servicio seas. Fundamentalmente está asociado con el ejercicio de profesiones, ¿no? Porque Liberales. claro, porque yo no puedo poner, por ejemplo, no sé, en una pieza una ferretería. Tornería, claro, una Claro, de carpintería. claro, una vulcanización. No, obviamente. Ahí siempre lo que se recomienda, Aníbal, ¿cierto?, es que la persona interesada, ¿cierto?, concurra a la municipalidad Sí. y pregunte lo que puede hacer. Sobre todo lo que dijo Marco Antonio, es clave, ¿cierto?, en lo que diga el plan regulador en relación al tipo de actividad que se puede hacer ahí, al uso del suelo. Y ahí yo lo primero que recomendaría es ir a la municipalidad, hablar con un arquitecto, y una vez que se tenga despejado ese tema, recién embarcarse en una aventura de cambio de destino. Oye, y además que no hay que olvidarse que además eventualmente si tú vas a desarrollar algún giro ahí, tenés que Hay un tema pagar de patente impuestos. municipal, pues Aníbal. Exactamente, hay un tema de tributario también. Claro, de todas maneras. Pensemos entonces en que no puedo poner un restaurante, no puedo poner una ferretería, ¿verdad? Pero tal como decía Marco Antonio, tal vez hay una persona que es psicóloga y que de vez en cuando recibe algún paciente, ¿verdad?, o un médico que recibe algún paciente en su departamento. Eso podría darse. ¿Qué pasa Antiguamente se con veía mucho, Aníbal, antiguamente se veía mucho, quizá hoy día Sí. ya no tanto, médicos que tenían su consulta en su departamento. A mí me tocó verlo muchas veces. Sí. Ahora, en el caso que acabo de señalar, ¿verdad?, de un contador, por ejemplo, que trabaje con su señora llevando contabilidad externa, evidentemente que sí puede, digamos, porque no tiene flujo de cliente o de público, no sé cómo llamarle, ¿verdad? Y en el caso de un administrador, cuando trabaja solo, también podría estar trabajando de su casa, ¿verdad? Porque no tiene atención de público, ¿no? Yo creo que sí, no sé, Ananía, ¿tú piensas distinto? No, opino igual. Y además que si eso lo vinculamos con lo que dice la ley de copropiedad y con lo que refleja los reglamentos de copropiedad, mientras esa actividad no cause molestias, ¿cierto?, a los vecinos, perjuicio, yo no veo ningún inconveniente. Claro, y que no esté prohibido en el reglamento. Exacto. Ahora, ¿qué pasa si a mí se me ocurre dejar este departamento para arrendarlo tipo esto Airbnb?
¿verdad? O esto, digamos, ¿De verdad quieres ¿de verdad querer ir a la caja Pandora? Claro, claro. Porque para eso sí que vamos a necesitar un programa completo, don Aníbal. ¿Ah? Un programa completo. ¿Ah? ¿Ah? Uf. Porque, pero en resumen, o sea, digámoslo, no sé, El resumen en un ejecutivo quiere minuto, usted. En un ¿verdad? minuto más encima. ¿No? Ya. ¿Es pedir mucho? ¿Es pedir Claro, o mucho? sea, Es como la historia, oye, es como, Marco es como la BBC, la historia del mundo en un minuto, ¿ah? Claro, claro. No, sí, no invitó hoy día especialista en copropiedad inmobiliaria, invitó a Mandrake el mago, digamos, ¿no? No, No, mira, muy complicado. es un tema sumamente complejo, pero incluso es tan complicado, Aníbal, que ha suscitado jurisprudencia contradictoria a nivel de tribunal. Eso demuestra muy bien. Ahora, el resumen ejecutivo, veamos cuáles son los peros, porque ¿cuál sería el punto a favor? Bueno, en mi departamento yo tengo un derecho de propiedad protegido constitucionalmente Actividad y económica, libertad de es una emprender. actividad económica y es absolutamente lícito que yo pueda arrendar y explotar en definitiva lo que es de mi dominio. Eso sería la postura uno, ¿no? La postura en contra es que, oye, mira, esto la verdad que eh, y esto, ojo, no es porque sea Airbnb, yo quiero ser ¿Por bien qué? claro en eso, Sí. es lo que complica o lo que ha complicado ha sido más bien esto del arriendo por día, Aníbal. Porque yo te puedo arrendar por Airbnb, pero te puedo arrendar quizás por 2 meses. De hecho, sabemos que los lugares de veraneo hoy día se están arrendando vía Airbnb y creo que a nadie se le ocurriría discutirlos, ¿no? La verdad que es otra cosa, es el flujo permanente de huéspedes, por decirlo, donde en definitiva se termina desarrollando una actividad muy similar al de un hotel, ¿no? Y eso significa entonces problemas de seguridad en el condominio, significa utilización excesiva de los bienes comunes en desmedro del resto, etcétera, etcétera, etcétera y etcétera. Yo creo que ahí está la problemática. Te la resumí en 2 minutos, no en uno, pero en dos, pero ahí está la problemática. Y hay jurisprudencia contradictoria en esta materia, Aníbal. Ok. Ahora, otra de las prohibiciones es hacer servir su unidad a otros objetos que los convenidos en el reglamento de copropiedad. Está muy relacionado con lo anterior también, ¿o no? Sí, Totalmente. totalmente. Y ojo, Correcto. y agrega la norma, porque obviamente no todos los bienes comunes, su destino está definido en el reglamento. Entonces la ley dice algo bastante inteligente. Si no está dicho en el reglamento, es conforme a su destino natural. Entonces, la piscina es para servir de piscina para bañarse, no es para guardar cosas, por ejemplo. ¿Te fijas? Dentro de esta situación de hacer servir su unidad a otro objetivo que los convenidos en el reglamento de copropiedad. Si el reglamento de copropiedad establece entonces que es solo habitacional, lo debo dejar exclusivamente para eso y no puedo tener alguna otra actividad a no ser, digamos, que se establezca, como decías tú recién, Marco Antonio, y le consultabas a Ananías, ¿verdad? Que en un espacio pequeño yo pueda usar, digamos, parte de mi unidad para ejercer alguna actividad como contador o como Sí, administrador, pero pidiendo, con una ¿sí? Dime. salvedad, Aníbal, perdona, con una salvedad. Habría que ver muy bien cómo está redactado ese reglamento, porque si el reglamento es tajante, es perentorio, en orden a que es estrictamente habitacional, ahí podría haber un foco de discusión, porque una cosa es que la ley, y en este caso no es la ley de copropiedad, es la ley urbanística, ¿no? La ley de rentas municipales también tiene que ver acá, ¿no? Me permita esa actividad, pero es muy distinto que el reglamento no me lo permita. Por lo tanto, si el reglamento no me lo permite, aun cuando haya otra legislación que sí me lo permita, yo tendría dos opciones. Una, solicitar que se modifique el reglamento, o bien impugnar esa norma del reglamento en tribunales. Eso es bien importante, perdona que te haya interrumpido, Aníbal, pero eso es bien importante, porque una cosa es que la ley me permita desarrollar esa actividad, el ejemplo al administrador que pones tú, ¿no? Pero si el reglamento me prohíbe desarrollar cualquier tipo de actividad comercial, prestación de servicio y dice que solamente estrictamente residencial, ahí nos poníamos a encontrar con un problema.
Aunque sea en ese espacio, digamos, que es, no me acuerdo si un 25, un 30%, no sé Creo que un cuánto. 25, creo que un 25. Claro, porque 25, ¿verdad? hay una colusión de normas ahí, pues, y hay Sí. A mí un cuarto de porcentaje no precio. me pregunten, ya les dije, no me pregunten Ya. porcentaje. Ananías, entonces, por favor, tienes la palabra. No, no, sí, creo que un 25 y toma el punto Marco Antonio. Evidentemente ahí va a haber una colusión de normas y le va a corresponder a un tribunal decidir, no queda otra. Exacto. A un tribunal. Entonces, y el tribunal sería, como siempre, el juzgado de policía local, ¿verdad? ¿O no? Para En este caso. sí. Sí. Sí, me parece que sí, porque es un problema que genera el reglamento. Y al ser un Exacto. problema del reglamento, la competencia sería policía local. Mira, el mismo caso que el siguiente, que tampoco no me pidas que en un minuto no también te resuelva el problema, pero nuevamente vuelvo al caso de las mascotas. Tienes un problema porque por un lado tienes esta famosa ley Cholito, que algunos han creído que es casi tiene rango constitucional, lo cual no es cierto, es una ley, y es tan ley como la ley de copropiedad inmobiliaria, entre paréntesis. Es tan ley como la otra. Y bueno, y el problema que puedes tener es justamente ese, ¿no, Aníbal? Que la ley Cholito te permita muchas cosas, ¿no? Y sea muy amparadora a los animales, lo cual está bien si yo no estoy en contra de los animales. Yo de hecho, tuve perros toda mi vida cuando vivía con mis papás, ¿no? Pero, ¿qué pasa si el reglamento lo prohíbe? Ahí tienes una colisión entre un reglamento que está amparado por una ley y otra ley que es esta famosa ley Cholito. Incluso yo te voy a ser súper honesto, ese famoso fallo, ¿no? Del perro Angus, no sé si ustedes se acuerdan, ¿no? Creo que es un muy mal fallo, es pésimo. De hecho, yo lo critico en una publicación mía. O sea, yo creo que ahí la Corte se equivocó. Bueno, en mi opinión personal. Alguien va a decir, bueno, ¿quién es este señor que se creyó para decir que la Corte se equivocó? Bueno, yo no, en un paper que escribí en la revista Derecho Inmobiliario, creo que con buenos fundamentos lo critico. Y hay otros profesores de Derecho Civil que también la criticaron y que consideran que no es un buen fallo. ¿Ah? Así que ahí tienes otro tema de discusión. Bien, debemos irnos a una pausa y volvemos con un montón de preguntas más con Marco Antonio Sepúlveda, quien la va a contestar, y por supuesto también Ananías González. Vamos y volvemos. Bien, ya estamos de vuelta conversando con Marco Antonio Sepúlveda y Ananías González sobre temas relacionados con las prohibiciones que tienen la copropiedad, los residentes y también la comunidad. Y ahora, Marco Antonio y Ananías, otra de las prohibiciones o digamos restricciones es que las personas que viven, los residentes, no pueden ejecutar actos que perturben la tranquilidad de los demás copropietarios o provocar ruidos en las horas que ordinariamente se destinan al descanso. Esto se divide en dos. En primer lugar, esto de ejecutar cualquier acto que perturbe la tranquilidad de los demás copropietarios. Ya lo hemos dicho, ¿verdad? Tal vez yo soy demasiado revoltoso y eso puede provocar la intranquilidad de algún copropietario. ¿Cómo la ley o el espíritu de la ley regula eso? Porque a lo mejor lo que no es para mí algo intranquilo, sí lo puede ser para otra persona. Bueno, estamos justamente frente a términos en el derecho que no son infrecuentes, términos que muchas veces queda al criterio del juez irlos fijando sus límites, fijando sus contornos, porque son conceptos generales, ¿no? Son expresiones que son interpretables, o sea, ¿qué es molesto para ti y no es molesto para mí? Viceversa, ¿no? Ahora, efectivamente, hay algunos indicativos, ¿no? Hay en la misma norma que el artículo 32, que dice, bueno, pero en el fondo tiene que ser, no comprometer la seguridad, salubridad, habitabilidad del condominio o sus unidades. Y efectivamente, lo primero que habría que hacer, Aníbal, es recurrir, obviamente, al reglamento de copropiedad. El reglamento de copropiedad muchas veces define o sanciona conductas que son atentatorias contra esta tranquilidad. Incluso no faltan los reglamentos que incluso fijan horarios para realizar determinadas actividades, porque son actividades que provocan más ruido. Por ejemplo, una mudanza, por ejemplo, ¿no? Tú sabes que hay reglamentos que de repente regulan eso. Esto se va a poder hacer entre este horario y esta hora. O maestro, o de repente, todos necesitamos de repente taladrar, aunque sea para colgar un cuadro, ¿no?
Entonces, bueno, hay horarios, eso normalmente se regula en el reglamento de copropiedad, pero efectivamente hay otras conductas, Aníbal, que es imposible definirlas a priori. Es imposible definirlas a priori. Y el caso más típico, el de los ruidos. A nosotros nos pasó hace poco que nos llamaba el administrador desesperado, ¿qué hago? ¿Qué hago? ¿Qué hago? Porque además involucran al pobre administrador en esto, ¿no? Porque el copropietario de más arriba siente el televisor más abajo y más encima ahora con el teletrabajo, el señor de más arriba estaba trabajando. Entonces el señor de abajo decía, pero momento, si yo estoy poniendo esto a un volumen normal, el volumen con que escuchamos. Bueno, mira, la verdad es que no quedó más que recomendarle al administrador que si no había acuerdo entre los vecinos, fueran al juzgado de policía local a dirimir, porque obviamente el administrador eso no tiene cómo dirimirlo. En el caso de estos ruidos molestos que estás hablando, Marco Antonio, en que el de abajo molesta al de arriba o al de al lado, ¿verdad? Y no a la comunidad. ¿Qué responsabilidad tiene el administrador de ser él quien ejecute esta acción en el juzgado de policía local? ¿O debe hacerlo el residente afectado, entre comillas? O sea, bueno, uno normalmente... A ver, es una pregunta súper difícil la que me estás haciendo, Aníbal, y te voy a decir por qué. A priori, y eso lo decía José Manuel la semana pasada, y repetir lo que decía José Manuel Figueroa, aquí esto era un problema entre copropietarios. Pero fíjate que yo no estoy 100% de acuerdo con ello, porque juega en contra del administrador un deber que tiene el administrador, y discúlpame la expresión poco académico, súper jodido para el administrador, porque el administrador tiene la obligación de hacer cumplir la ley de copropiedad inmobiliaria y el reglamento. En consecuencia, si el administrador está obligado a hacer cumplir el reglamento de copropiedad, en definitiva, entonces, se le aplicaría el artículo 32, y el artículo 32, el que tú acabas de leer en el fondo, ¿no? Evitar hacer ruidos molestos, etcétera, etcétera. Entonces, al final, si bien es cierto, es un problema entre copropietarios, pero hay buenos argumentos para, lamentablemente, pues yo creo que el administrador aquí puede hacer re poco, ¿no? Para lamentablemente verse involucrado incluso más el comité de administración, porque en el fondo los primeros reclamos, el copropietario no va a partir a juzgado de policía local, Aníbal, tú sabes que el primero que va a llamar va a ser el administrador. Luego seguramente va a mandar una carta al comité de administración alegando por esta situación e incluso más, pidiendo la aplicación de multas. Claro. Ahora, de acuerdo a lo que acabas de decir, Marco Antonio, le pregunto, bueno, a Ananía, Marco Antonio acaba de señalar que el administrador debe velar por el cumplimiento de la ley de copropiedad y su reglamento, o yo le pondría y sus reglamentos, ¿verdad? Reglamento claro. de la ley, reglamento de copropiedad o reglamento interno si es que la hay. Así es. ¿Solamente eso o también debe velar por el cumplimiento de todas las normas que rigen a la copropiedad? A ver, es una pregunta muy buena porque en copropiedad hay una serie, ¿cierto?, de elementos, de instalaciones que no tienen nada que ver con la copropiedad. Tenemos, por ejemplo, las calderas, la sala de bomba, los ascensores que sí están mencionados, ¿cierto?, en la ley de copropiedad. De hecho, de pasada, es uno de los pocos derechos que tiene el administrador, ¿cierto?, a propósito de los ascensores. Pero evidentemente hay normativas, digamos, sectorial, en la cual el administrador, en su calidad de responsable, ¿cierto?, del cuidado o de la mantención de los bienes comunes, debe velar. En ese sentido, no basta solo con que el administrador haga cumplir la ley de copropiedad a su reglamento. Para nada. Bueno, podemos complementar el Código del Trabajo. Bueno, ni hablar del tema de temas laborales, que es un temazo a nivel de condominio. Tema previsional. Claro, bueno, y todas las normas, o sea, desde, digamos, lo que establece la autoridad sobre las normas, por ejemplo, digamos, sobre la sala de basura, digamos, hasta las piscinas, ¿verdad? Las calderas, etcétera. Bueno, sí. Por eso, Aníbal, voy a hacer una analogía, ¿no? Pero yo siempre digo que un condominio es una suerte de empresa. Es una suerte de empresa
que tiene órganos propios, ¿no? Tiene una asamblea, que es un órgano colegiado, tiene un comité y tiene un gerente que era administrador, ¿no? Entonces, no quiero que aparezcamos haciendo publicidad, pero sobre todo condominios más complejos, porque claro, si un condominio quizás de 3, 4 casas no es tan relevante, puede ser más esporádico, pero en general los condominios necesitan asesoría legal. Necesitan asesoría legal porque son muchas las cuestiones en juego. Los condominios celebran contratos, se administran a sí mismos, entonces, y uno ve a diario la cantidad de embarradas que hacen, porque por Dios, ¿qué hacen embarradas? Sí, a veces por Legales, desconocimiento, legales. sí, por supuesto, y a veces por desconocimiento, pero yo me atrevo a decir que la mayoría por tosudez. Así ¿Verdad? es. Porque muchas veces saben o se les ha recomendado ciertas cosas, pero ellos No creen que las saben cumplen. más que los demás, ¿verdad? Y opinan y ejecutan eso. Volviendo al tema que nos convoca, este era un paréntesis nomás relacionado con la parte de los administradores. ¿Qué se puede entender por esta parte que nos queda pendiente de lo que estábamos conversando, que es la prohibición de provocar ruidos que en horas que ordinariamente se destinan al descanso? ¿Al descanso de quién ordinariamente? Al final, por ahí, como dicen, que hay que aplicar sentido común, que al menos común de los sentidos, Claro. pero uno entiende que se refiere a la hora nocturna. Ahora, ¿qué pasa, por ejemplo, con el señor que es médico, o no sé, o que es guardia, y que es nochero, y que el tipo descansa en el día? Yo creo que al final es un tema casuístico a nivel. Influye mucho también lo que diga el reglamento de copropiedad. Y aquí también engancho con lo que dijo un poco, como Castro hace un rato. Si bien el administrador tiene la obligación legal de hacer cumplir con la ley de copropiedad y su reglamento, también yo siempre hago el distingo de si el problema es solo entre dos copropietarios, los primeros llamados a resolver eso son ellos. Si es un problema que afecta ya más de 2, 3, 4, ya es un problema de condominio. Pero yendo a tu pregunta, yo creo que es un caso que tiene que ser aplicado en el particular. Perfecto. Ok. Bueno, hasta ahí nos va quedando todo absolutamente claro, pero tengo otra duda tremenda. Acuérdense que vengo del campo y Sí. acabo de comprarme un departamento acá en Santiago, en la capital, ¿verdad? Y resulta que yo veo la ley que dice que me prohíben ejecutar actos o almacenar materias que comprometan la seguridad, salubridad y habitabilidad del condominio o de sus otras unidades. Y no entiendo nada de lo que quiere decir esto. ¿Quién me Bueno, ayuda? claro. Sí, bueno, nuevamente hay situaciones límite, pero pongamos ejemplos claros, ¿no? Yo no puedo guardar explosivos, yo me Ni imagino que no. nitroglicerina. Claro, lógico, claro, ácido sulfúrico, a pesar que a pesar que algunos lo transportan en el metro, digamos, ¿no? En mochila, en mochila. Claro, claro, claro. O de una fábrica de yunque, pues, weón. Hacer yunque, Exacto, weón. exacto. También, oye, Durmiente. también materiales malolientes, ¿no? Bueno, eso, en el fondo de eso se trata. Ahora, siempre hay situaciones límite, Aníbal, ¿no? Pero hay otras materias que son claramente, que caen en ese rango, ¿no? Que afectan la salubridad o la seguridad, etcétera, ¿no? Del condominio. Ok. Otra prohibición que tienen las comunidades es que no deben usar, estamos pensando en un tiempo normal, no de pandemia, no debieran usar la piscina si no cumplen con ciertos requisitos, ¿verdad? Y hay una prohibición, digamos, y si las personas la ocupan, ¿verdad? Están cometiendo un delito. ¿Quién? O digamos una falta. ¿Quién? El administrador o quien haga las veces de administrador en caso de que esa comunidad no tenga administración. ¿Cómo podemos entender esto si la piscina es mía, es de mi comunidad? ¿Por qué yo tengo que pedir permiso a la autoridad para usarla, por ejemplo? Ananías, ese tema tú lo has estudiado bien. Sí. A ver, respecto de las piscinas, existe una normativa sectorial que está consagrada en el decreto, creo que 89 del Ministerio de Salud,
que regula tanto la construcción, ¿cierto?, como el funcionamiento de las piscinas. Y eso está vinculado sobre todo con el cuidado de la salud de las personas. O sea, las piscinas deben cumplir con determinados requisitos de salubridad, no sé, pues, se me ocurren normas de pH, por otro lado, las piscinas tienen que estar marcadas, tienen que tener un salvavidas. Hay una serie de requisitos por la actividad misma que tiene el usar la piscina. ¿Okay? Y por eso hay una serie de restricciones. Ahora, que la práctica no todos la cumplen es otro cuento, pero la prohibición está. Recordemos que han habido accidentes, de hecho, en piscinas en las cuales han muerto personas, y en ese caso lo llamado a ser responsable va a ser el administrador como encargado del cuidado de las mismas, y también incluso los copropietarios en general. Ok. Yendo ya ahora a las infracciones o a las sanciones que establece la ley para los infractores o para quienes incumplan algunos de los acuerdos o normas. Uno de ellos es que si yo estoy moroso, la comunidad me puede aplicar a mí un interés, ¿verdad? Y ese interés dice que es el máximo convencional, ¿verdad? Uh-huh. Pero ¿de dónde saco? ¿Qué se entiende por este máximo convencional? Bueno, hoy día es bastante más complejo que antes, ¿no? Porque este interés no está definido en la ley de propiedad inmobiliaria, sino que está definido en la ley 18.010 sobre operaciones de crédito de dinero. Y justamente el interés que aplica es el interés para operaciones no reajustables, ¿no? Porque las operaciones de crédito de dinero son de dos tipos, reajustables y no reajustables. Bueno, también podrían ser en moneda extranjera, pero estoy hablando en pesos chilenos, ¿no? Y efectivamente ahí la ley distingue la nueva norma, porque fue modificado hace algunos años atrás, y distingue según si son obligaciones, voy a inventar, a 90 días, a más días, etc. Entonces, en definitiva, la única que queda normalmente es consultarlo, porque obviamente uno como administrador o como abogado no puede calcularlo, ¿no? Y uno claro. Lo que hace entonces es hoy día a la Comisión para el Mercado Financiero, que antiguamente era la Superintendencia de Banco, ¿no? La que te decía, mira, este es el interés aplicado, etcétera, etcétera. O sea, uno tendría que recurrir a la Comisión para el Mercado Financiero. Y eso entonces lo puede ver a través del mismo sitio, ¿verdad? De la comisión. Sí, claro. Incluso más, si tú tienes una duda, Aníbal, puedes hacer la consulta por escrito, incluso, porque muchas veces uno dice, bueno, pero ¿cuál es la tasa exacta? ¿Es la de estoy inventando, es la de 90 días, la de 180? Entonces, si uno tiene dudas... Por ley de transparencia, incluso yo recuerdo que en su momento... a través de CGI hicimos la pregunta, yo recuerdo, el año pasado. Sí, la hicimos en la oficina hace mucho tiempo, pero fue antes que se modificara la ley. Sí, no, pero después preguntamos de nuevo. Ah. Preguntamos de nuevo y la CMF contestó. Me contestó a CGI, yo recuerdo, sí. Entonces, para que quede claro, esta multa que me van, este interés que me van a aplicar, ¿me lo van a aplicar desde el día siguiente del vencimiento o es mensual digamos, por día o mensual? Sí, esto te lo voy a contestar yo porque es una pregunta de derecho civil, que a propósito que estábamos hablando de que no solamente en la copropiedad se aplican las normas de la copropiedad, sino que se aplican muchas otras normas jurídicas. De hecho, estábamos hablando recién de la ley 18.010. La ley 18.010 está en el apéndice del Código Civil. Bueno, y el Código Civil es muy claro en esto. Los intereses se devengan por día. El Código Civil es clarísimo. Lo que sucede es que te lo van a cobrar a final de mes. Claro. Una cosa es cuando me lo cobran y otra es cómo se devengan. Son dos conceptos distintos, ¿no? Entonces, efectivamente, el administrador, cuando haga el cálculo, lo va a aplicar diario, ¿no? Y luego ahí me lo va a cobrar, y me lo va a cobrar seguramente por mensualidades, conjuntamente con los gastos comunes, seguramente. Claro, pero si, por ejemplo, me atrasé 10 días, me van a cobrar por los 10 días nomás, no por el mes completo. Justamente. Perfecto. Así es. Súper. Quedó clarísimo. Dentro de estas sanciones está el hecho de que si me atraso por más de 3, ¿verdad? Por 3 o más cuotas de gastos comunes, ¿verdad? La comunidad tiene la facultad, o el comité, digamos, la facultad de autorizar el corte de la energía eléctrica. Ya podemos entender, digamos, que puede ser por medios propios o a través de la compañía.
Pero ¿cómo se toma en cuenta esto? Digamos, ¿cómo lo puedo yo aplicar en la comunidad? ¿Cómo se lo explico a alguien, ¿verdad?, que se ve afectado? No afectado, sino que infraccionado o sancionado, Claro. digamos, por el incumplimiento. Y sobre todo que no quiere entenderlo. Claro, sobre todo que no quiere entenderlo. Bien. Ananías, no sé si Sí, a ver, quieres responder tú. sí, a ver, el gasto común es mensual. ¿Okay? Por tanto, una cuota es un metatraso. Y la ley, el supuesto legal es 3 o más meses de gasto común continuo o discontinuo. Entonces, a la medida que esa persona caiga dentro de estos supuestos, el comité puede adoptar la decisión, ¿cierto?, de instruir al administrador para que corte su suministro eléctrico. Una sanción establecida por ley. Oye, Ananías, ¿ese perro es tuyo? Sí, está alegando, no sé qué quiere. Te vamos a sancionar por ruidos molestos, ¿ah? Por ruido molesto. Y por tenencia de mascota podría ser, ¿o no? Sí, claro, no claro. No se metan con Napoleón Augusto, ¿eh? Napoleón Augusto, nombre Bien, de dos bien. grandes dictadores. Sí. Bueno, está bien Ahora, ya quedó clarísimo esto, pero ¿cómo yo como administrador puedo saber si si el condominio tiene medios propios para el control del paso de la energía eléctrica? Sí, claro. ¿O voy a tener que ir a la compañía eléctrica a solicitar este corte? ¿Cómo se define? Sí. Bueno, la ley no lo define, primera cosa, ¿no? La ley no lo define. La ley justamente hace la distinción que tú, Aníbal, estás señalando, ¿no? Ahora, uno siempre trata de recomendarle al administrador que lo haga vía la compañía. Yo sé que es más engorroso, ¿no? La compañía te pide muchos antecedentes. Obviamente que a las compañías no les gusta proceder al corte, además. Eso es otro tema, ¿no? No es un negocio. No es su negocio es la luz, es dar luz, no cortarla, ¿no? Y por otro lado, también a veces está el inconveniente, que yo lo he visto, ¿ah? Yo me acuerdo, en otro condominio anterior que yo vivía, el administrador, voy a decirlo bien vulgarmente, bajaba ¿cómo se llama? No los tapones, los medidores, los medidores. El switch, ¡pum! Y venía el copropietario y cuando hacía el administrador lo subía. ¿Ah? Claro. Entonces, pero efectivamente eso es un medio directo, o sea, ahora claro, yo no puedo entrar a la casa o no puedo entrar dentro del departamento y cortarle la luz adentro, ¿no? Pero si afuera hay elementos externos que permiten hacerlo, yo no veo inconveniente. El problema que tiene eso es que el día de mañana, tal como la cortaste tú, puede venir el copropietario luego de dar la luz, o decirle a un guardia o a alguien que se la dé, ¿no? Así que yo creo que siempre es mejor hacerlo vía la compañía, esa es la visión que yo tengo. Yo estoy de acuerdo contigo, tiene sus ventajas hacerlo a través de la compañía. Una de ellas es que, digamos, es externa la acción, digamos, se demora un poco más, eso sí, esto de los trámites o que sea más engorroso, cuando uno ya tiene la práctica y cuando sabe el procedimiento exacto, la verdad es que es bastante sencillo, que se demora un poco más porque además del aviso que envía la administración, la misma empresa eléctrica le avisa al propietario, al residente, que le van a cortar la luz. Claro, que la administración solicitó el corte de luz y que se va a cumplir tal día o desde tal día en adelante. Bueno, por lo tanto, eso es re bueno. Claro, por eso. Por lo tanto, el deudor ya sabe que si no paga, digamos, digamos, antes de la fecha que le está diciendo la empresa eléctrica, se le va a cortar la energía eléctrica. ¿Y quién pasa? ¿Verdad? Y se le corta la energía eléctrica, aquí también hay otro beneficio para la comunidad. ¿Cuál es? Que va a tener que pagar ese deudor el costo de la reposición. ¿Pero cómo? Si la comunidad no gana con eso, no. Pero sí la comunidad gana en el sentido que esa persona, al ver que además del corte de luz va a tener que pagar porque se la repongan, entonces ya no es gratis el costo, digamos, del corte. ¿Verdad? ¿Por qué? Porque los intereses son tan bajos que le duele pagar, en este caso, la reposición. Por lo tanto, ya hay ahí otra fuerza, digamos, de coerción, digamos, otra forma, digamos,
estar, digamos, presionando o de logrando una mayor sanción a quien está debiendo. Por eso, al respecto, me quiero tomar unos segundos nada más para señalar que es recomendable a quienes nos están escuchando que cuando estén debiendo y tengan un genuino interés de pagar, llamen al administrador, comuníquense con él y logren algún acuerdo de pago para que no se llegue al extremo del corte de la energía eléctrica. Perfecto, perfecto. Okay. Otra de las sanciones que establece la ley es que si yo estoy debiendo, ¿verdad? No puedo... pero antes de eso, esta morosidad incluye, por ejemplo, el fondo de reserva, o sea, el estar adeudando el fondo de reserva, o, sí, también. O algún otro pago extra que yo deba hacer. Por ejemplo, no me di cuenta y cuando venía entrando en el auto, el portón venía cerrándose, ¿verdad? Y yo quise llegar y entrar a ver si le ganaba al cierre del portón para no tener que abrirlo, y le pego al portón y lo tuerzo. Afecto, o sea, de alguna manera la comunidad tuvo que pagar la reparación de eso, ¿verdad? Esa reparación el administrador o la comunidad la puede cargar a esa unidad que fue quien causó el daño, ¿verdad? Entiendo que eso es legal, digamos, es correcto. Ahí hay que distinguir. Hay que distinguir. Sí, ojo ahí porque, a ver, todo lo que es los conceptos de fondo común de reserva, seguro de incendio, ellos obedecen a lo que decíamos al principio, al contexto de la copropiedad. ¿Okay? O sea, esos dos elementos, ¿cierto?, sirven para proteger a la copropiedad, para generar recursos, para garantizar a todos, no solo a uno. En cambio, ¿cierto?, ese cobro que se le quiere hacer al copropietario que entró manejando, ¿cierto?, a los Michael Schumacher, o bueno, una multa, ¿cierto?, que se quiera cursar, eso no es gasto común. Eso es consecuencia de un actuar negligente, ¿cierto?, de un copropietario que dio origen a que hubo que hacer un reembolso por parte, un desembolso por parte de la copropiedad, pero no es gasto común. Sí, y además, porque yo decía que hay que distinguir, o sea, estoy plenamente de acuerdo con lo que dice Ananías, pero ¿por qué hay que distinguir además? Porque esta es una pregunta habitual que se le hace a uno, ¿no? Lo que es gasto común lo tenemos claro, Aníbal, y tú me parece que ya lo agotamos, ¿no? Ahora, sí. El fondo de reserva, por eso es que dije hay que distinguir. El fondo de reserva se trata como gasto común porque es un recargo en los gastos comunes, lo dice claramente la ley. En cambio, hay otros gastos, entre comillas, cobros, no gastos, cobros, y también se incluye el seguro de incendio, porque el seguro de incendio por norma expresa tiene tratamiento de bien común, de gasto común, no obstante que no es un gasto común. Entonces, ¿qué nos está quedando fuera en tu ejemplo o en tu pregunta? Las multas no son un gasto común, por lo tanto no le sería aplicable la lógica del corte de luz, porque el corte de luz, o de corriente en realidad, porque el corte de la corriente es solamente aplicable por no pago de gastos comunes. Y luego está el ejemplo más complicado, ¿no? El caso más complicado, que es el de Schumacher, como decía Ananías, ¿no? Y ahí, en definitiva, y en estricto rigor, lo que está sucediendo es que la comunidad se estaría cobrando una indemnización de perjuicios. Y al ser una indemnización de perjuicio, convengamos que puede ser discutible. Claro, yo sé que en muchos lugares tú le mandas el presupuesto conjuntamente con los gastos comunes, o sea, no el presupuesto, la boleta, ¿no? Digamos, de lo que la factura. La factura, exactamente, y en general los copropietarios te dicen, ok, está bien, pero podría suceder el día de mañana que un copropietario no esté de acuerdo con ese gasto y te diga, mire, don Aníbal, la verdad que usted me está cobrando demasiado caro, esto perfecto, usted ni siquiera me preguntó a mí antes de hacerlo, no me consultó si yo estaba de acuerdo con este gasto, o sea, podemos... es discutible. Nos podemos entrampar en un problema, y obviamente que aquí no le podríais cortar la luz a esta persona porque no te paga esa indemnización. O sea, perfecto. Si no te lo paga, tendrías que mandarlo a los tribunales. Ya, vamos a ir a una pausa y volvemos para seguir conversando con este punto que parece que va a ser muy complejo.
Vamos y volvemos. Bien, ya estamos de vuelta en el programa Hablemos de Copropiedad y estamos, como todos hemos estado viendo y escuchando, con Marco Antonio Sepúlveda y Ananías González hablando de temas que están relacionados con las prohibiciones y sanciones. Pero antes de seguir conversando con ellos, debo recordar que Valle Azul es la empresa líder en limpieza y mantención de piscinas. Recomendamos nosotros que tú dejes en manos de profesionales la mantención de tu piscina en condominios y también particulares. Para mayor información pueden llamar o escribir al WhatsApp +56 961 206 001. Valle Azul deja en nuestras manos el cuidado de tu piscina. CCS Corredores de Seguros cuenta con más de 20 años de experiencia asesorando y asegurando a las comunidades de edificios y condominios. CCS Corredores de Seguros brinda una atención personalizada y un exclusivo apoyo en la tramitación de siniestros cuando estos ocurren. Contáctanos en www.segurosccs.cl o en el teléfono 228-338-715. AIS Certificadores es una empresa que se especializa en la inspección y certificación de ascensores y en general de transporte vertical. AIS Certificadores está inscrito en primera categoría, que son pocos los que están cumpliendo con esta exigencia, de certificadores en el Ministerio de Vivienda y Urbanismo. Para más información y contacto, visita la página aiscertificadores.cl. Bien, seguimos entonces conversando y mi pregunta es la siguiente. Leí, tal como le dije, que si estoy moroso, no tengo derecho a optar a un cargo de representación de la Asamblea ni a participar de las reuniones de ella. ¿Cómo puedo entender esta afirmación? Ananías, dale tú. A ver, el hecho de estar moroso, ¿cierto? A mí me impide votar en una asamblea de copropietarios, pero sí tengo derecho a voz. A voz. ¿Ok? La ley, a propósito de quienes pueden ser elegidos miembros del comité, no establece como requisito que se encuentren al día en los gastos comunes. Simplemente la ley exige que sea copropietario o cónyuge, y en el caso de personas jurídicas, ¿cierto?, el representante legal con facultades, ¿cierto?, amplias. Pero curiosamente podría darse el caso de que se elija a alguien que está moroso. Claro, pero lo que dice Aníbal, esa expresión a un cargo de representación, dado que es amplia, podría interpretarse, y yo soy partidario de esa interpretación, por lo demás, de que esa persona no podría postular al cargo. Yo sé que no es requisito señalado a propósito de los requisitos que deben cumplir los postulantes a comité de administración, pero esa frase, no poder optar a un cargo de representación, me parece que sí, me parece que tampoco podría ser designado administrador, Aníbal. Incluso representación podría ser que, no sé, algún otro, porque no se me ocurren otros cargos, sinceramente, ¿no? Pero, ahora, distinto es que el miembro del comité caiga en mora siendo miembro del comité. Ahí es distinto. Ya fue elegido. Ya fue elegido. Ya fue elegido. Pero en el momento, entonces, para que quede claro, si yo estoy moroso, no puedo integrar el comité de administración o postular o que se me elija en una asamblea. Yo estimo que no en virtud de lo que acabo de decir, porque esa frase que no puede postular a un cargo de representación, bueno, no se me imagina ningún otro salvo el de miembro de un comité o de administrador también, porque sabemos que un copropietario también podría ser designado administrador, ¿no es cierto?, de un condominio. Bueno, claro. Puede ser, digamos, pagado o honores, ¿verdad? Exacto. Pero pudiera ser. Exacto. Pero para que quede claro, ¿verdad? Si yo estoy moroso, ¿puedo postularme para ser integrante del comité? O sea, me puedo postular, pero debería... Yo me la juego que no. Yo me la juego que no puede. O sea, se postule, pero no debiera salir elegido. Y si sale elegido, me parece que hay una ilegalidad. ¿Qué opinas tú, Ananías? No, es que yo voy por el lado de quién puede ser elegido miembro del comité, pero es un tema claramente discutible. Ya, ok. No queda claro entonces. Ahora, como siempre, cuando hay dos abogados salen 4 opiniones.
Y ojo, ojo, ¿cómo será el tema? Que curiosamente estamos de acuerdo con Marco Antonio en un 99,9% periódico y en este punto no estamos tan de acuerdo. Mira, Es okay. la gracia del derecho. Perfecto. Ahora, el administrador es el que indica quién es hábil y quién no es hábil. Exacto. Eso significa que si yo estoy moroso, ¿verdad? Y quiero votar, digamos, en este punto que me interesa mucho, que se rechazarlo o acordarlo, por cómo se me mide a mí en este caso, la morosidad. O sea, cómo yo puedo estar moroso o no. Si yo estoy debiendo solamente el mismo mes, digamos, o solamente un mes porque no lo pagué oportunamente, sí, pero todavía no vence el otro. Entiendo la pregunta. Ahora, bueno, como toda deuda, hay un periodo para pagarla. Cualquier deuda uno tiene incluso un más. En el derecho esto es una regla de oro. Si no hay un plazo establecido, el pago es exigible de inmediato. Mira lo que estoy diciendo. Ahora, normalmente en los reglamentos se establece, qué sé yo, que se tendrá que pagar dentro de los primeros 5 días. Claro. Claro, se establece, ¿no? Pero más allá, si se establece o no se establece, si hay un plazo específico, ya sea tácito o expreso, para pagar, al día siguiente de ese vencimiento yo ya estoy moroso. Okay. Eso para que se entienda, porque justamente la ley, mira, normalmente tú para constituir a un deudor en moroso, tú debieras requerirlo judicialmente, eso dice el Código Civil. Pero una de las excepciones donde yo no necesito requerir a nadie porque por el solo ministerio de la ley está moroso, son las obligaciones que son pagaderas a plazo. Es decir, basta que se cumpla el plazo para tener que cumplir la obligación, en este caso pagar los gastos comunes, y si se cumple y me paso de ese día, ya estoy moroso. O sea, puedo estar moroso por 24 horas para hacerlo más sencillo. Perfecto. Eso queda clarísimo. Eso significa que si yo debía haber pagado el día 15, la asamblea fue el día 18 y yo todavía no pago, ya estoy moroso, por lo tanto no tengo derecho a voto. Sí, a voto. Correcto. Así es. ¿Sí? Estás moroso por 3 días. Claro, ok, pero moroso. Sí, estás moroso. Para la ley estás moroso. Perfecto, ok. Ahora, algo que a mí me llama la atención en todo esto, recuerden que vengo del campo, ¿verdad? Acabo de llegar a la ciudad. Carmelo te vamos a decir. Carmelo. Y veo que dice que es posible que se me aplique una multa de 1 a 3 UTM tributarias mensuales, pudiendo el tribunal elevarla al doble, ¿verdad? Si hay reincidencia. ¿Cómo puedo entender todo esto? Aníbal, Ananías, ¿quieres contestar tú? Sí, a ver, eso es, entiendo que se está refiriendo, Aníbal, a las multas que aplica el juzgado de policía local dentro del contexto de una denuncia, ¿cierto?, que se hizo contra el copropietario. Esas son las multas que aplica el tribunal, ¿okay? Y son multas que son a beneficio municipal, ¿okay? Claro. Y obedece, como te decía, a una denuncia que hizo otro copropietario o el administrador o el comité en contra de un copropietario por él estimar que había alguna infracción a la ley o al derecho de propiedad. A esa multa se está refiriendo, que es lo que acabas tú de mencionar. Perfecto. ¿Y esas mismas multas son las que se aplican en las comunidades? No. ¿De 1 a 3 UTM? No, las multas que se van a aplicar en un condominio van a ser aquellas establecidas, ¿cierto?, en el reglamento de propiedad. Por un lado, por las infracciones que se establezcan en el reglamento, y por otro lado, por las sanciones que este reglamento también contemple. No pueden ser ni más ni menos. Y esas multas van a beneficio, ¿cierto?, o van a incrementar el fondo común de reserva. Son multas totalmente distintas a las multas que aplica un tribunal. Claro, en el fondo, los auditores lo que les debe quedar claro es lo siguiente, que en el ámbito de la copropiedad inmobiliaria, en la ley de copropiedad inmobiliaria, hay 2 tipos de multa. La multa, la vamos a bautizar así, la multa privada, es decir, aquella que aplica el mismo condominio por infracciones, ¿no? Por infracciones cometidas por el copropietario, y otras multas que son las que aplica y que van a beneficio municipal el respectivo juzgado de policía local. Ok, perfecto.
Ahí queda clarísimo. Ahora, hay otra parte que habla, porque también es una sanción, se podría ver como una sanción, que es la cobranza o la demanda ejecutiva contra el deudor moroso de gastos comunes, ¿verdad? Y una de ellas, por supuesto, podría ser el embargo. Pero ¿cómo entiendo yo, digamos, esto de la cobranza ejecutiva? ¿Qué se entiende por eso? ¿Y cuáles son los pasos a seguir que debería dar una comunidad al respecto? Dale tú, Ananías. Ya. A ver, el aviso de cobro gasto común, ¿cierto? Válidamente emitido y cumpliendo las formalidades que la ley establece, es un título ejecutivo. Eso significa que me permite o me facilita el cobro en un procedimiento especial ante un juzgado civil. Ojo, las cobranzas de gastos comunes se tramitan en un juzgado civil, a diferencia de todos los conflictos que hemos conversado, los temas que hemos visto que son competencia de un juzgado a veces local. Esto es justicia civil. ¿Ok? Y en el cual, ¿cierto? El condominio, a través del administrador como representante judicial, ¿cierto? El condominio, y presionado por un abogado, por cierto, va a demandar ejecutivamente el cobro de los gastos comunes que se encuentran morosos. ¿Okay? Y esa demanda da lugar a un procedimiento ejecutivo que no es que se ande, ¿cierto?, de fraque con un maletín, sino que es un procedimiento en teoría de una más fácil conclusión y permite, ¿cierto?, en la medida que el demandado no pague dentro de ciertos plazos, permite incluso ejercer acciones tales como, por ejemplo, embargar bienes muebles o incluso, en virtud del monto de la deuda, incluso embargar la unidad. Correcto. Y posteriormente, si no persevera el pago, se puede proceder incluso al remate de los mismos. Sí, ahora, ahí hay un punto que no es menor, a nosotros en la oficina que nos toca ver muchas cobranzas de gastos comunes, entre otras cosas que suceden en el ámbito de la copropiedad inmobiliaria. Fíjate que nos damos cuenta que no es llegar y iniciarla en la práctica, Aníbal. Se presentan varios problemas, ¿no? Ahora, claro, nosotros preferimos que se presenten al principio y no durante el juicio, por razones más que obvias. Claro. Lo primero está en que normalmente los avisos de cobro de gastos comunes para efectos de este juicio ejecutivo, normalmente no son muy buenos los confeccionados por los administradores. Porque justamente lo que decía recién Ananías, tiene mérito ejecutivo. Para hacer un símil, un pagaré tiene mérito ejecutivo, una escritura pública. Entonces, por eso es que tiene que ser un documento muy bien extendido y muy bien desglosado respecto de lo que se debe. Y entre otras cosas, ¿por qué? Porque uno de los pocos casos en que el juez de oficio debe analizar, por ejemplo, si la deuda está prescrita. Y eso es lo primero que tendría que recomendarle yo a los administradores y a los comités de administración, que demanden oportunamente, porque las deudas después de un determinado plazo, al menos sobre todo la acción ejecutiva prescribe. Prescriben, sí. Claro, pues, claro. Entonces ahí tienes un tremendo tema. Y el otro es que pasa algo re curioso, que muchas veces el administrador conoce quién vive ahí, pero no quién es el verdadero dueño, pues. Entonces nosotros, por ejemplo, en nuestra oficina jamás iniciamos una cobranza si el administrador o nosotros lo podemos sacar si nos dan los datos, obviamente, sin una copia de inscripción de dominio. Porque yo necesito una copia de inscripción de dominio porque tengo que demandar al copropietario. Yo no demando a quien ocupa el inmueble, yo no demando ni el arrendatario no es sujeto de la acción. El obligado al pago del gasto común, aun cuando el inmueble esté arrendado, es el copropietario. Por lo tanto, siempre las demandas van a ir en contra del copropietario, aunque Correcto. viva allí, digamos, un arrendatario o quien sea, digamos. Exacto. Él es el responsable de pagar los gastos comunes. Y Marco Antonio tocó un punto muy interesante. Es impresionante la cantidad de intenciones, ¿cierto?, de demandar que naufragan porque el administrador no sabe emitir un aviso para gastos comunes, se deja llevar mucho, yo lo entiendo, esto no es crítica, por los softwares, ¿cierto?, que están en el mercado. Y por otro lado, como dice Marco Antonio, no hay certeza ni claridad de quién es el dueño.
Entonces ellos llevan años creyendo que el señor que vivía ahí era el dueño, y no era el dueño, sino que era el arrendatario, o peor aún, el dueño era una comunidad hereditaria, el dueño era una sociedad, y eso complejiza bastante el cobro. Yo diría que el gran problema para iniciar hoy por hoy demanda de gastos comunes es justamente la precaria información con la cual cuentan los administradores, y que no basta para que un juez decurse la demanda. Es bastante lamentable. ¿Y cómo se puede solucionar eso, digamos, cómo se puede requerir esa información? Ustedes recién mencionaban, Marco Antonio, mencionaste una forma. Sí, bueno, en teoría, lo conversábamos incluso, ¿te acuerdas? La semana pasada con José Manuel, me parece, está la famosa nómina actualizada, ¿no? Que debe llevar al administrador, pero que convengamos, no ofrece ninguna certeza, y no por culpa del administrador, porque si el administrador no se le proporciona una información, el pobre administrador ahí, ¿qué va a hacer? No es que esté defendiendo al administrador. Ahora, por lo menos el administrador debe preocuparse de requerirla cada cierto tiempo, evidentemente. La única fórmula segura, y por eso nosotros en nuestra oficina jamás vamos a iniciar un juicio de cobranza, porque nos preciamos de ser abogados serios, ¿no? Sin tener a la vista una copia de inscripción de dominio de la unidad. Y si no, nosotros no damos inicio. Y a veces nos demoramos un tiempo en conseguirla, porque a veces el administrador ni siquiera tiene los datos. Claro, y pensemos que tenemos los datos. ¿Dónde se recurre al trámite para tener, digamos, el documento que tú acabas de señalar? Bueno, al conservador de bienes raíces respectivo, y hoy día casi todos funcionan online, o sea, esa copia incluso tú la puedes pedir remotamente, ¿no? Funciona perfecto. Por ejemplo, Santiago en eso funciona perfecto. Perfecto, ok. Ahora, en el caso de llegar a esta instancia, en que pensemos en que sí tenemos la información y cumplimos como administración o digamos como comunidad con todos los requisitos para poder establecer, digamos, la demanda. ¿Qué viene a continuación? Es decir, ¿cuáles son los pasos a seguir? Teniendo yo esa documentación que ustedes me pidieron para poder empezar con esto. Sí, claro, y además, ya eso, todo el tiro pasa en Aníbal. Y además, no, para que expliques bien tú el procedimiento, pero ya eso también vamos a necesitar, entre otros elementos, la personería, ¿no? Es decir, vamos a necesitar el poder, por decirlo en términos bien sencillos, ¿no? El poder de la persona que va a firmar en representación de la comunidad. Eso también es muy importante, porque el tribunal eso lo va a pedir, o sea, si va a firmar don Aníbal Ahumada, tenemos que acreditarle al tribunal que don Aníbal Ahumada es el representante. Quería agregar eso nomás, Aníbal, perdona. No, perfecto. No, bueno, lo señalé en parte antes, pero ahí lo que va a hacer que el abogado va a presentar la demanda a distribución, ¿cierto? La Corte de Apelaciones va a designar un tribunal, va a acreditar el poder del abogado que representa, y va a haber que notificar la demanda al demandado. El demandado va a tener un plazo para oponerse, ¿cierto? Puede pagar, puede no pagar. Vencido ese plazo, el tribunal se va a pronunciar respecto de si hubo o no hubo defensa, y la causa prontamente puede quedar en estado de embargo. Y ahí uno tiene que señalar bienes para el embargo, dependiendo de la cuantía, ¿cierto? Uno podrá decir que se embarguen los bienes muebles, ¿cierto? Que guarnecen la unidad en cuestión, o derechamente pedir un embargo sobre la propiedad. También puede haber otro tipo de medidas, como por ejemplo una precautoria quizás, pero yo creo que en un juicio ejecutivo lo más eficiente es pedir directamente el embargo, y en algún momento, ¿cierto? Este procedimiento va a avanzar, y la causa, como decía, va a quedar en estado de sentencia, y se pueden embargar los bienes que fueron embargados, y hacerse pago producto de la venta de los mismos. Sí, incluso yo aconsejaría otra cosa además. Yo, además de la copia de inscripción de dominio, sugiero siempre obtener un certificado de gravamen y prohibiciones. Porque también es importante saber, por ejemplo, si la unidad está hipotecada en un banco. ¿Y si estuviera hipotecada en un banco, qué pasa? Voy a tener que notificar al banco. Aunque el banco tiene preferencia. El banco tiene preferencia. Claro, el banco. Por eso, Aníbal, es que yo he insistido tanto, quizás ahora se entiende mejor, y que lamentablemente se modificó en el trámite porque ingresó bien, fue esa idea que yo di hace muchos años atrás de que los gastos comunes debían ser un crédito de primera clase.
lamentablemente, en la tramitación que sufrió en la Cámara, lo volvieron al estatus que tiene actualmente la ley, que es un crédito cuarta clase. Entonces, ¿qué significa eso? La hipoteca de tercera clase. Por lo tanto, la hipoteca tiene preferencia para el pago respecto a gastos comunes. Y mi tesis, mi postura siempre ha sido que no, que el gasto común es muy importante en un edificio, porque si no, sabemos que en Chile hay edificios técnicamente quebrados, por decirlo de alguna forma, ¿no? Así es. Por la morosidad que tienen. Entonces, yo creo sinceramente que el gasto común es un crédito muy importante que debiera tener preferencia respecto de otras deudas del deudor, valga la redundancia. Bueno, hemos estado con Marco Antonio Sepúlveda, también con Ananías González. Ambos son socios del estudio jurídico Sepúlveda y Escudero y Compañía Limitada, los dos expertos en copropiedad inmobiliaria y, ojo, conductores del programa El Derecho de Cada Día, que sale todos los martes a las 17 horas y les recomendamos que no se lo pierdan. Estimados amigos, hemos estado con ustedes ya todo este rato. Les doy muchas gracias por la paciencia, ¿verdad? Y la gran pedagogía que tienen para poder explicar, digamos, todo lo que las consultas que les hice. Así que muchas gracias y espero que nos veamos pronto. Que estén ustedes muy bien. 1.000.000 de gracias por invitarnos, Aníbal, y tú sabes que siempre estamos a tu disposición. Un gran abrazo. Gracias a ti, Aníbal. Un abrazo a los oyentes, que estén muy bien. Cuídense. Adiós. Y nos vemos el próximo martes. Eso, el martes. A las 17 horas ustedes. Exacto. Y nosotros, estimados amigos, como todos los jueves, a las 11 en punto, empezamos el programa Hablemos de Copropiedad. Nos vemos entonces el próximo jueves. Que estén todos muy bien. Chao. Adiós. Nos vemos. Chao, chao.